Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un peto o una ranita como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.omothermydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego elige la talla y recorta por la línea. Vamos a comenzar a cortar las piezas de patrón en la tela. Primero la extendemos la de forro bien sobre una superficie aplanada, lo doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro como estáis viendo y luego colocamos encima la tela doblada de lana que vamos a utilizar para el exterior del peto, haciéndolos coincidir ambas telas por las dobleces y dobladas ambas telas con el derecho de la tela hacia adentro. Luego colocamos en las dobleces el centro del patrón del peto, lo alfilereamos a las 4 capas de tela y cortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde del patrón, excepto para el dobladillo de las piernas, que dejaremos unos 2 o 2 centímetros y medio. Para el trasero del peto vamos a hacer el mismo procedimiento. Doblamos ambas telas, forro y la tela exterior del peto con el derecho hacia adentro. Lo hacemos coincidir por las dobleces y vamos a colocar el patrón con el centro del mismo, haciéndolo coincidir con las dobleces de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro por los laterales o costados y a 2 o 3 centímetros por el bajo y la parte superior, que irá el elástico y el dobladillo. Doblamos la tela con el derecho hacia adentro y colocamos el patrón de la tiranta como estáis viendo, justo haciéndola coincidir con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 2 capas de tela y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde del papel de patrón. Luego vamos a recortar otra tiranta igual y para eso con la tela doblada colocamos el patrón o la pieza que ya tenemos cortada encima y vamos a recortarla igual a la misma medida. Vamos a comenzar a coser. Primero comenzaremos a coser las tirantas, por eso las doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a plancharlas bien. Una vez ya las tenemos planchadas, vamos a coser uno de los lados superiores y el lado lateral de la tiranta para que luego al volverla nos salga la tiranta perfecta. Con una puntada lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde vamos a cerrar las tirantas como estáis viendo. Poner una enfrentada de la otra es un truco para que las dos nos queden del mismo tamaño. Recortamos los picos o sobrantes de tela y vamos a darle la vuelta, muy fácil, con un bolivic con capuchón, eso sí, y lo colocamos como estáis viendo. Luego le damos la vuelta a ambas tirantas y plancharemos bien ambas para que se queden asentadas. Colocamos el delantero con el derecho de la tela hacia arriba y le colocamos justo encima, haciéndolo coincidir por los costados y por la costura de la entrepierna, el trasero con el derecho hacia abajo. Vamos a coser o a unir ambas piezas tanto por los laterales como por la costura curvada que hay en la entrepierna. A 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela haremos un pespunte lineal o una costura lineal sencilla. La costura de los laterales o los costados la remallaremos con una puntada en zigzag al borde de la tela. La costura circular o de la entrepierna vamos a ir haciéndola a 1 centímetro también del borde de la tela, manejando la tela con las manos. En el forro vamos a recortar primero esos 2 o 3 centímetros en la parte superior trasera que hemos cortado para luego darle la vuelta al elástico. Esta no nos va a hacer falta en el forro.
Y para ambas piezas de forro vamos a hacer lo mismo que hicimos con la tela exterior. La colocamos con los derechos enfrentados, haciéndolo coincidir por la entrepierna y por los costados. Y vamos a coser uniendo estas dos piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, tanto la costura curvada de la entrepierna como la costura de los costados. Antes de llegar a la costura de la entrepierna vamos a realizar unos pequeños cortes que nos van a ayudar a que luego al darle la vuelta no se nos quede esta parte tirante. Y vamos a unir el forro a la tela exterior o la tela de lana que vamos a utilizar para el peto. Colocamos el forro como estáis viendo del derecho y dejamos la tela exterior del revés como estáis viendo e introducimos el forro dentro de la tela exterior del peto haciéndola coincidir principalmente por la parte superior delantera, que es esta especie de cuadrado saliente para que forma el peto. Las tirantas o las tiras del peto las vamos a introducir entre el forro y la tela exterior, como estáis viendo. Primero las colocamos, si las quisiéramos cruzadas las podemos poner un poco diagonal o si las queremos normales la podemos poner recta. Esto a nuestro gusto. Las colocamos como estáis viendo, las cogemos con alfileres, siempre poniendo el alfiler bastante bajo para que luego al coser con la máquina no se nos quede pillado ni en el prensatelas ni en el carro inferior de la máquina de coser. Y vamos a poner el forro justo encima, haciéndolo coincidir perfectamente ambos bordes de la tela. Y vamos a alfilerear toda la costura que vamos a realizar. Coseremos únicamente esta parte superior delantera porque luego la otra parte va con un elástico. Y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a realizar un pespunte lineal sencillo uniendo el forro a la tela exterior del peto. En las partes en las que es costura curvada vamos a realizar unos pequeños cortes que nos van a ayudar a darle la vuelta mejor, siempre con mucho cuidado y sin llegar a la costura. Le damos la vuelta y lo colocamos el peto totalmente del derecho. Acoplaremos bien el forro a lo que es la tela exterior para que no haya ninguna arruga ni ninguna imperfección dentro del peto. Ahora vamos a colocar el elástico solamente en la parte trasera del peto. Cortamos el elástico, yo he cortado una medida aproximada de 20 centímetros y podemos medir al niño o bien os dejo una tabla de medidas aproximadas en el blog. Vamos a planchar como a 1 centímetro primero y luego vamos a planchar como unos 2 centímetros hacia el interior del peto, esta parte superior trasera donde irá el elástico. El elástico va a ir justo en el interior, es decir, haremos un pequeño dobladillo en la parte en el extremo y lo recubriremos con un dobladillo de la parte trasera exterior. Para coserlo, primero lo apuntamos bien o digamos que rematamos el elástico al peto y luego le hacemos este dobladillo que habíamos hecho cubriendo el elástico y cosemos como unos milímetros aproximadamente del borde de la tela por todo el contorno del elástico. Vamos a ir tirando bien del elástico y rizando una de las partes para que nos llegue el extremo del elástico al final de esta parte trasera del peto. Remataremos bien en el extremo para que no se nos suelte el elástico. Y ahora vamos a hacer los dobladillos de los bajos del pantalón. Doblamos hacia el interior del pantalón como 1 centímetro aproximadamente y volvemos a doblar este centímetro de nuevo hacia el interior del pantalón. Y luego vamos a coser con un pespunte lineal sencillo por todo el contorno del bajo de ambas piernas del pantalón. Si os sentís más cómodas podéis o bien hilvanar este dobladillo o plancharlo antes de meterlo en la máquina de coser para que os salga por todos lados exactamente igual. Doblamos la parte trasera del peto por la mitad y marcamos el centro de esta parte trasera con un alfiler, por ejemplo. Vamos a
hacer los ojales a 4 centímetros de este centro hacia un lado y a 4 centímetros de este mismo centro hacia el otro. Luego con la máquina de coser realizaremos 2 ojales que serán para las 2 tirantas que tenemos en la parte delantera. Hacemos 2 ojales y los abrimos con el descosedor, que es la forma más sencilla. Para que no se os pase el descosedor y hagáis la abertura más grande, podéis colocar un alfiler justo en la parte superior del ojal y así no os pasará el descosedor ni os rajará la tela más de la cuenta. Coseremos los botones. En las tirantas siempre se cosen los botones en los petos porque luego para ver si le queda un poco más largo la tiranta o menos podemos ajustarlas sin que se note. Y cosemos 2 botones decorativos en la parte delantera del peto y ya tendríamos nuestro peto totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura y el do it yourself, os dejo en este canal un montón de tutoriales y patrones gratis.